rcr750.com. Allí nos ves completamente en vivo y directo. rcr750.com. Nos ves en vivo y directo, pero en diferido lo puedes hacer también a través de nuestro canal en YouTube. Búscanos en YouTube como RCR750 o Radio Caracas Radio. Y por favor no olvides cuando estés allí en nuestro canal suscribirte, activar notificaciones, darle me gusta a los videos. Lo agradecemos de todo corazón. No tiene ningún costo, pero para nosotros vale muchísimo. Bien, Daniela ha tenido que ausentarse el día de hoy porque tiene una gripe. Presumimos que es gripe porque, bueno, ya el COVID después de más de 3 años está de salida, ¿no? A nivel mundial, aunque todavía hay casos por allí reportados, pero está engripado Daniel y no va a poder acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, aquí estamos completamente en vivo, 9 de mayo del año 2023. Ya se va a acabar el año. En cualquier momento, pues, nos comemos las 12 uvas y se acabó el año. Pero antes de que eso ocurra, bueno, como siempre, hay cosas que decir. Y entre esas cosas que hay que decir, pocas realmente, y lo he venido sosteniendo en este y en otros espacios, lamentablemente tienen que ver con Venezuela. O sea, Venezuela en este momento está tan estancada en términos de lo que es la agenda informativa. Y esto se contrarresta con lo que, por ejemplo, o se contrapone con lo que era Venezuela hace 2 o 3 años, en medio de todo lo que significó el tema del gobierno interino y todo lo demás que ustedes saben, pues, y la campaña mundial de presión contra el régimen de Maduro. Al día de hoy, pues, sobre Venezuela hay poco que decir. Podemos decir, por ejemplo, que en la Corte Penal Internacional sigue avanzando el caso contra Maduro. De eso hay noticias en el sentido de que el régimen intentó de alguna manera eh, interponerse en lo que es el proceso de denuncia de las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los últimos años en este país, pero bueno, ese es un proceso todavía largo, todavía por concretarse, todavía por desarrollarse. Sobre el tema, por ejemplo, de la campaña, poco más que decir, ¿no? Tanto y cuanto más no hay condiciones para elegir en Venezuela y en Venezuela ni siquiera sabemos en qué forma vamos a llegar a 2024, ni siquiera sabemos qué naturaleza va a tener la supuesta elección, esa primaria donde se busca un abanderado único, supuestamente, de la oposición para enfrentar a Maduro con no sé cuáles condiciones y en no sé qué contexto. Bueno, probablemente sí lo sé, un contexto en el que no hay ninguna garantía para que el voto sea respetado, ¿no? Y eso es lo que hemos venido viendo, ¿no? Entonces, sobre eso, pues sigue el despliegue de campaña de uno y otro candidato, pero sin que el mar de fondo, que es que haya condiciones realmente para que aquí las cosas se decanten hacia una elección real, sea una realidad. O sea, eso sigue siendo así. Entonces, en ausencia de elementos sobre los que hablar en Venezuela, y donde uno termina hablando de Venezuela como el día de ayer, a partir de la tragedia que ocurre incluso en otras latitudes del mundo, como lo que ha ocurrido en Texas. Y sobre lo que quería sí hacer alguna precisión, entiendo que el responsable pues, de esta cosa espantosa, donde incluso hubo víctimas fatales el día de ayer en el estado de Texas, repito, en los Estados Unidos, ya está puesto en prisión, ha sido pasado a un proceso judicial. Ahí se ha conocido el historial, además, parece que es una persona que tiene historial criminal, sobre todo, y me apuntaba y le agradezco a Álvaro Medina el día de ayer, que parece que en el récord criminal de esta persona hay unos señalamientos por pertenencia a grupos de coyotes. Ustedes saben que los coyotes en los Estados Unidos son esta gente que se dedica a pasar ilegalmente desde México fundamentalmente hacia Texas, a migrantes ilegales, ¿no? Fundamentalmente a centroamericanos, mexicanos, pero ahora también cuanto y más a venezolanos. Bueno, parece que había o se está barajando la hipótesis de que como esta persona está vinculada a redes de tráfico humano a través de la modalidad de los coyotes, podría haber arrollado a este grupo de personas donde había un grupo considerable de venezolanos por temas de deudas sin pagar de, bueno, justamente migrantes ilegales que habían pasado la frontera y en ese proceso
él había sido el que los había asistido. Esa es una hipótesis que se está barajando. Yo no soy tribunal, yo no soy policía, pero entiendo que eso ha salido a relucir en medio de todo lo que tiene que ver con los señalamientos por este abominable hecho que ha ocurrido a principios de esta semana y que ya ha enlutado a hogares venezolanos y que además ha dejado pues varios heridos también en los Estados Unidos. Entonces eso es así y como les digo eso, les digo lo otro que lo asomaba Daniel el día de ayer. Hubo un grupo, una tromba de personas que salieron a caerle a palo a este hombre cuando pues le lograron echar el guante en medio de la situación y lo intentaron linchar. Entiendo que hay un grupo de decenas de personas que a esta altura están en los Estados Unidos también detenidas, porque esto no se puede hacer, o sea, el linchamiento no existe, realmente eso no existe como figura de justicia en ninguna parte del mundo, solamente que en Venezuela se puso de moda muy en una época porque obviamente en Venezuela ni hay justicia, ni hay policías efectivas, ni hay Estado de Derecho, ni uno cree que el culpable de un hecho criminal vaya a ser finalmente llevado ante la justicia, ¿no? Entonces, en ausencia de esos recursos que son los básicos y los mínimos en cualquier sociedad democrática, en cualquier Estado de Derecho que se precie de serlo, en Venezuela, pues la gente ha decidido desde hace mucho tiempo tomar la justicia por propia mano. Bueno, esto ocurrió así en Texas, en los Estados Unidos, y los que se metieron en este brollo, bueno, actualmente están detenidos y los van a pasar a tribunales también. Y esto me permite a mí recordar algo que he venido sosteniendo también durante los últimos meses, las últimas semanas, con respecto a los migrantes venezolanos. Recuerde que usted a dónde va, usted tiene que comportarse de la mejor manera posible. Y sabemos pues que esta es una situación que obviamente genera mucha ira. Estamos hablando de que hubo muertos en esta situación. Pero usted no puede pretender estar en los Estados Unidos y actuar conforme a un arreglo de cosas como si usted estuviese en Venezuela. En Estados Unidos la policía funciona. En Estados Unidos en general el Estado de Derecho existe. En Estados Unidos en general hay justicia. Entonces, lamentablemente, la ira del momento, lamentablemente, los comportamientos culturales aprendidos de mucha gente hacen que crean que no están en, no sé, en Texas, sino que están en Lagunilla, o que están en Morón, o que están en Caucahuita. O sea, estamos hablando de que la gente tiene que aprender a comportarse de acuerdo al sitio donde está, porque si no, al final de cuentas, la generalización es la que aparece y los venezolanos quedamos en entredicho. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que hay que aprender también a, a dejar los lastres que lamentablemente la venezolanidad nos impone. Y en este caso sale a flote el tema de la venezolanidad. Hay, repito, detenidos por este caso en los Estados Unidos y dirán, bueno, nada, que esta gente, mira cómo se comporta. Esperemos que la justicia haga su trabajo, pues, y que este sujeto, que fue aprendido, repito, termine donde tiene que terminar, pues, en la cárcel. Y que se esclarezca todo esto que apunta hacia lo que hablábamos ayer, porque si está involucrado dentro de una red de trata de personas, pues básicamente la red de trata de personas existe porque la migración venezolana, entre otras, pero voy a hablar de la de mi país, es un negocio. Y si es un negocio es porque hay volumen. Y si hay volumen es porque hay razones para salir de Venezuela. Y si hay razones para salir de Venezuela es porque Venezuela no está tan bien como algunos han afirmado durante los últimos años, ¿no? Entonces el problema sigue siendo el mismo que comentábamos el día de ayer, que hay un entorno de cosas que lamentablemente tiene como principal responsable al régimen de Maduro, que ha llevado a mucha gente a salir de este país y que en ese azar que es la vida, donde una acción genera otra y esta a su vez genera una tercera y la tercera una cuarta y así per secula seculorum, la acción que generó la salida de estas personas de Venezuela y su entrada ilegal en los Estados Unidos bajo los métodos que acabo yo de describir, ha generado a su vez acciones sucesivas donde presuntamente quien era parte de una red de trata de personas o quien se prestaba para traficar ilegalmente con migrantes que trataban de entrar a los Estados Unidos, bueno, haya incurrido en lo que incurrió. Y aquí se han enlutado varios hogares venezolanos. Nosotros
tenemos que hacer la pausa comercial en este momento y volveremos con más hoy martes de presos políticos en Y Así Nos Va. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@fromdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalo como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering. Porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El 14 de enero de este año ocurre un hecho trágico, un hecho poco comentado, creo yo, como varios de los que traemos semana a semana en este espacio. En el estado Táchira, entiendo. En una carretera, en el estado Táchira, ¿no? Hay un vehículo donde se transportan varias personas y ese vehículo, por razones que ya nos explicarán nuestras invitadas el día de hoy, pues termina siendo sacado de la carretera por unos vehículos, entiendo yo, de carga pesada que pertenecen a PDVSA. Y en los hechos, donde, bueno, hay prácticamente, es lo que ocurre al final del día, un accidente de tránsito, terminan muriendo 3 personas. Entre las 3 personas fallecidas está una niña de tan solo 4 años. 3 más que estaban en el accidente o que terminan perjudicadas en el accidente, donde el vehículo que termina saliendo de la carretera incluso se va por un barranco y cae por ese barranco. Terminan 3 personas también con fracturas y pues heridos, que terminan siendo transportados a un centro de salud. Dentro de estos hechos hay un ciudadano llamado Jonathan Palacios que termina denunciando lo que ocurrió, porque a final de cuentas, entiendo, son unos vehículos oficiales de PDVSA que estaban con las insignias pues de Petróleos de Venezuela, y pide justicia, pide que pues alguien se haga responsable por estos 3 muertos que hubo en el accidente. Bueno, razón suficiente para que el régimen venezolano y lo que se supone es este Estado de Derecho tan particular que tenemos en Venezuela, el 16 de febrero dictan prisión para el señor Jonathan Palacios, que ya nos van a contar nuestras invitadas también. No tiene nada que ver con política, nada que ver con política. Y al día de hoy el señor Jonathan Palacios está detenido. A ver, nosotros tenemos con nosotros la tarde de hoy a la señora Nancy Castillo, que es la madre de Jonathan Palacios, y a Yireni Villalba, que es sobreviviente del accidente que yo les acabo de narrar. No sé, yo quisiera comenzar con Yireni, quizá que estuvo en los hechos, que creo que estás allí, Yireni, ya con nosotros.
para que nos cuentes qué fue lo que ocurrió ese día de enero, qué fue lo que se denunció y cómo actuó la justicia de este país y por qué está preso al día de hoy Jonathan Palacios. Ok. Primero, los hechos fueron en el año 2021, el 14 de enero del 2021. O sea, estamos hablando de 2 años. Yo estoy pensando que este es un acontecimiento de este año, de enero del año 2021. Sí, O sea, bueno, ya Jonathan tiene más de 2 años preso. sí, tiene 812 días, cumple hoy. Gracias por precisarlo y disculpa mi omisión. Adelante, Jireni, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Jireni Villalba. Nosotros teníamos en el Táchira una fundación de protección animal, la más grande de Venezuela, que se llamaba Funda Bolívar. El 14 de enero del 2021, como todos los días, nos dirigíamos a nuestro hogar en Rubio, en el municipio Junín. Eso queda a media hora de San Antonio del Táchira. Subiendo, pasamos por el punto de control de Peracal y como a eso de las 10:15 más o menos, 2 vehículos pesados, o sea, nos sacaron de la vía. Los vehículos no pararon, sino es por un señor que vio el accidente y fue el que paró y nosotros desde abajo, porque caímos por un abismo de más de 250 metros, gritamos el número de la fundación, quiénes éramos, cuántos íbamos. En ese accidente murieron 3 personas, entre ellos una niña de 4 años que era la hija adoptiva de Jonathan, y 3 quedamos heridos. Bueno, primero el hecho fue totalmente violatorio porque para sacarnos de ese lugar, Jonathan fue el que tuvo que coordinar todo para que los bomberos fueran, para que la guardia, para que todos los que pudiesen ayudar estuviesen presentes ahí. Desde ese primer momento, la guardia empezó a amenazar al testigo del accidente. Empezó a decirle que no nombrara las gandolas, que dijeran que no existían. Y él siempre mantuvo su versión hasta que lograron sacarnos de ahí. Yo recuerdo que llegué al hospital como a las 6 de la mañana, porque de paso nos trasladaron al hospital de San Antonio del Táchira y ahí no nos dieron una atención porque no hay las medicinas. De ahí nos trasladaron hasta el Hospital Central de San Cristóbal y tampoco nos pusieron ni medicinas, nada para el dolor, porque no hay. O sea, todos sabemos las condiciones en las que están los hospitales en Venezuela. Jonathan fue el que tuvo que coordinar las clínicas y bueno, por medio de la fundación se pudieron costear los gastos para las operaciones. De hecho, bueno, yo tuve fractura en el fémur, peroné y toda la parte tibial toda la parte mobiliaria del pie. Ok. Bueno, desde ese primer momento, Jonathan empezó a pedir justicia. O sea, obviamente, o sea, iban sus compañeros de trabajo, iba su pareja, iba su hija, y todo eso pues le generó algo a él y pues a nosotros también, a las 3 personas, fueron 3 mujeres las que quedamos vivas. De las 2 gandolas no se supo más nada, más En las nunca. gandolas no se supo nada. O sea, a Jonathan, un guardia que pues lo conocía, le dijo que sí, que las gandolas efectivamente pasaron por el punto de control de Peracal, pero que no sabían. O sea, ya, ahí quedó todo. Le confirmaron y nosotros logramos confirmar que las gandolas iban con permiso de Freddy Bernal, con el permiso de la Guardia Nacional y llegaron a una finca que se llama La Ponderosa, que la maneja el ELN. Imagínese usted. Y eran gandolas de PDVSA, con los nombres de PDVSA. Ok, ok. Eso lo confirmó el mismo testigo y pues otras de las sobrevivientes. Jonathan denuncia el hecho, dice que quiere justicia, como es lógico, porque hubo fallecidos, me decía una niña incluso en el accidente, nadie se entendió o se hizo cargo, si no es porque a ustedes los auxilian, casi que por la misericordia divina, ustedes no salen de ahí. ¿Y qué pasa luego con Jonathan? ¿Cómo Jonathan, que es una persona agraviada por unos vehículos del Estado venezolano, termina siendo una persona que tiene una orden de captura, o sea, y lo agarran preso? ¿Cuál es la justificación de eso? Bueno, el 16 de febrero de ese mismo año, Jonathan hace una publicación porque quería llamar la atención del fiscal general de Venezuela para que nos ayudara, o sea, que se hiciera justicia. Y publica una imagen del fiscal general con un monito, o sea, y lo que pone es, ¿qué opinan? Bueno, ese mismo día en la noche llega una comisión del 6CPC a las instalaciones de refugio y le dicen que se tiene que presentar al 6CPC.
Él va, se presenta y cuando llega lo hacen pasar al cuarto supuestamente para tomarle declaraciones y ahí lo someten, lo torturan, lo amenazan con un arma y le dice que él sabe con quién se metió. O sea, eso es lo que le dicen. Y él pregunta, ¿pero qué pasa? O sea, duró 3 días detenido en una celda donde no había baño, donde no había luz, donde no tenía agua, o sea, no podía hacer sus necesidades, nada. Y nosotros, sus familiares, no sabíamos nada de él, tampoco, hasta el 19 de febrero que lo presentaron. Ujú. En ese momento que lo presentaron, supuestamente los cargos que tenía era incitación al odio, terrorismo, todo el mundo lo asustaba diciéndole, tú estás preso por terrorismo, por incitación al odio, por traición a la patria, y Pero si él no esto no tiene ningún sentido, si ni siquiera político, estamos hablando de que ustedes tienen, exactamente. no sé si persiste todavía la fundación, una fundación una asociación para proteger animales en el estado Táchira, que ustedes dicen además tiene tanto trabajo que es la más grande de Venezuela, no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver. Exactamente. No, de hecho la fundación es apolítica, o sea, en este momento, bueno, ya nosotros no la estamos manejando porque eso es otra cosa. El gobierno junto con el ministerio, la fiscalía fue a refugio y se llevaron absolutamente todo. O sea, el 19 de febrero se llevaron todo, fueron a la Y a, oficina. Jonathan, y a Jonathan se lo llevan preso y no lo sueltan. A Jonathan se lo llevaron preso, o sea, es que eso es una cosa, a él lo citan al 6CPC y en el acta de investigación penal dice que supuestamente ellos le dejaron una citación y eso es una mentira, porque Jonathan los recibió a ellos, o sea, lo Ok. detuvieron arbitrariamente. Entonces, el 19 de febrero a él se dirige el fiscal 25 del estado Táchira, que es el señor Clodovaldo de la Cruz, supuestamente que ya tenía una orden de allanamiento. Eso es mentira, él en ningún momento mostró ninguna orden de allanamiento. Se llevaron absolutamente todo de la fundación, los documentos, se llevaron las medicinas, se llevaron todo con lo que nosotros podíamos trabajar. Tomando en cuenta que, bueno, esto pasó mientras nosotros estábamos en recuperación. Ujú. En ese momento se llevan también detenido al presidente de la fundación, que es el señor Gilmar Campo, y dejan, o sea, detenidos a todos los trabajadores, supuestamente, y que haciéndole declaraciones, y duraron toda la madrugada hasta las 10 de la mañana del 20 de febrero, ahí detenidos. Los amenazaron, le dijeron que si no declaraban en contra de Jonathan, que si no decían X cosas, lo iban a dejar preso y le iban a hacer lo mismo que le estaban haciendo a Jonathan. Bueno, Ujú. eso pasó, fueron al refugio, se llevaron animales, o sea, primero el refugio duró solo una semana completa. O sea, imagínate, 500 animales en un refugio, una semana completa sola, Sin comer, sin comer, sin limpieza, sin claro, atención. Muchos pesado, animales murieron, muchos claro. animales murieron. Entonces, ahí sí el Ministerio Público fue, junto con la directora del MINET y varias fundaciones de protección animal, medios de comunicación, a decir que Funda Bolívar, que es la fundación, era un fraude, que nosotros nos robábamos el dinero. Claro, aprovecharon la Exactamente, circunstancia para generar un fusilamiento moral de la fundación y de crear exactamente. una imagen. Ahora, Jireni, porque el tiempo lamentablemente es muy corto en estos casos y quisiéramos tener más. ¿Qué ha pasado durante este espacio de casi 2 años? Me da un poco de pena con la señora Nancy Castillo. No sé si ella quiere No, hablarnos tranquilo. de, que es la señora madre de Jonathan, no sé, o quieres contarnos tú qué ha pasado, porque bueno, uno ya dice, No, ok, ella lo agarran preso, no hay por dónde agarrar este caso. Esto es un caso absolutamente disparatado, absurdo. Más bien, el Estado venezolano está en deuda con ustedes por lo que ocurrió. Es lo que realmente, cualquier persona que lo vea sin ser abogado lo entiende. Pero ¿qué ha pasado en tribunales? ¿Esto ha avanzado? ¿Está detenido? ¿Qué le dicen los abogados? bueno, Ella ahorita, sabe todo, entonces ella te va a contar. Yo al final le diré bueno, Jonathan Perfecto. ha sido reconocido como preso político por la CIDH, Corte Internacional de Interamericana de Derechos Justicia. Humanos, sí. Ujú, Exacto. Y las personas que son su equipo de defensa es el Foro Penal, es ujú. el equipo de defensa, ok. Bueno, lo que nos han dicho es que pues esto es un caso político, que más allá de todo no se puede hacer algo jurídico porque las autoridades venezolanas no van a aceptar que él salga.
Entonces lo que estamos haciendo es pues llevando papeles, haciendo algo para que el gobierno colombiano, porque Jonathan es colombiano, pues accione. Hasta el momento no han dejado entrar al penal a los cancilleres que han ido a visitarlo. No cumplen con las órdenes de traslados médicos. Jonathan tenía más de 10 órdenes de traslados médicos y no lo habían trasladado. Jonathan tiene un tumor en la cabeza de los golpes recibidos en el 6CPC. Tiene un brote en todo el cuerpo, tiene altos grados de fiebre, tiene 2 hernias. Exacto. O sea, Irene, Jonathan está detenido en el Táchira en Santa Ana, ¿no? Lo tienen en Santa Ana. en el penal de Santa Ana. Y ustedes lo pueden ver habitualmente, por lo menos la familia lo puede ver. Lo que pasa es que nosotros estamos en Colombia y nos han recomendado que no vayamos porque obviamente, si yo voy, que termino también allá en esa vaina. Claro. Finalmente, señora Nancy, yo no sé si usted quiere enviar un mensaje, utilizar los micrófonos de Radio Caracas Radio, porque a final de cuentas lo que dice Jireni es verdad, es un caso político donde obviamente no se nos ha dicho, o sea, no está como tan directo de que es por Freddy Bernal, pero obviamente es que Freddy Bernal no quiere que aquí salgan cosas a la luz, pero el ocultamiento de las cosas creo que hacen más evidente que hay mucho detrás de esto desde el punto de vista político. No sé si usted quiere decir un mensaje finalmente, señora Nancy de Castillo, es la madre de Jonathan Palacios. Señor, yo lo único que quiero es agradecerles a ustedes que si pueden hacer algo por mi hijo, lo hagan, por favor, que él necesita su libertad, él es inocente de todo, yo sé que él es inocente de todo, no tiene que estar allá en esa cosa, porque yo he ido a todas partes a pedir ayuda y hasta ahora no se ha visto la ayuda. Y mi hijo está muriendo allá en esa cosa y para mí es duro. Yo soy una persona que sufre de los pulmones. No puedo estar, a veces me siento muy mal por la situación de mi hijo, porque él es un niño inocente y no debe estar allá en esa cosa. Yo le pido a ustedes, a alguien de allá, de todas partes, que si pueden hacer algo por él, por favor. Yo lo único que pido es la libertad de él. Nada más, yo no, que le den la libertad a mi hijo, que él es inocente, por favor. Y ya ustedes agradeciéndoles mucho por si pueden de verdad hacer algo. Yo les agradezco de todo corazón porque mi hijo está muriendo allá. Yo no puedo, con eso no puedo. Esa niña, ella sabe toda la realidad y la verdad. No estamos diciendo mentiras porque es la verdad. Sí, entonces, tenemos todas las pruebas para demostrar que esto es así. O sea, obviamente el fiscal general de la República, no sé si, o sea, fue utilizado, ¿sí? O sea, obviamente quieren encubrir lo de las gandolas, utilizaron al fiscal general que dio la orden de que detuvieran a Jonathan. Y hasta el momento... Y básicamente, Jireni, lo que nos ha costado es un secuestro. O sea, Jonathan está secuestrado. Ahí no hay por dónde hacer, ahí no hay por dónde armar ningún caso judicial, no hay por dónde armar. Lo tienen como un rey. Lo peor es que el fiscal general aparece como víctima en el expediente. O sea, un fiscal como víctima y a la vez fiscal. O sea, nunca va a haber justicia. Imagínese. Nunca va a haber justicia. Jireni, señora Nancy Castillo, les agradecemos mucho por confiar en nosotros para divulgar su caso y está de más decirles que los micrófonos de Radio Caracas Radio están abiertos para cualquier información que quieran comunicar sobre el caso de Jonathan. La señora Nancy nos pedía hacemos lo que podemos divulgando esto, que son cosas que no se leen habitualmente en las noticias en Venezuela, no se escuchan en la radio en Venezuela y bueno, reiterarle que estos micrófonos están a disposición. Sí. Ya que mi hijo hizo algo allá bonito en Venezuela, porque él fue el que hizo ese refugio con sus propias manos, él tenía el lote a su refugio, porque él es arquitecto, hizo todo, él lo hizo con sus propias manos todo, y no es justo que mi hijo esté pagando algo que no ha hecho, que por pedir justicia esté allá para sus muertos, claro, y para los heridos. Pedir justicia no es un delito. Sí. Así no es. Sé, y si sea delito pedir justicia, no sé, pero mi hijo no debe estar allá, por favor. Gracias, muy amable. No lo es, señora Nancy Castillo, muchísimas gracias. Jireni Villalba, gracias por confiarnos el relato de esta historia que esperamos que pronto tenga solución y que, bueno, su hijo pueda ir a Colombia y reunirse con los suyos
y que esto Dios quede, y que quiera. esto quede en el pasado. Nosotros tenemos que hacer, lamentablemente, el tiempo es inmisericordia, una pausa Sí, comercial muy señor. rápida y a la vuelta, pues, algunos comentarios sobre este y otros Muchas asuntos. gracias. Vale, gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Igualmente. Hasta luego. Chao, muchas gracias. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Rocco Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica. Un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y RCR.tv. La radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Y yo francamente, o sea, como decía Yay Pacheco, nuestra productora, en el corte, o sea, uno los martes, incluso, aunque uno desarrolle esa disciplina que tienen los médicos, ¿no? Que tiene mi respeto, por cierto, que es cierto grado de insensibilidad ante las patologías, ante el mal, ¿no? Y ante la adversidad que se ve en un quirófano, en una consulta, un consultorio. Uno no desarrolla completamente una inmunidad frente al mal, ¿no? Que martes a martes uno ve que se evidencia en cada uno de estos casos. Les voy a hacer un sumario, un resumen de lo que acabamos de escuchar. Tenemos un ciudadano, un joven, presumo, se me escapó preguntarle la edad, pero asumo que es una persona
relativamente joven, que estaba en Venezuela, en el estado Táchira específicamente, acometiendo una función de rescate de animales en condición de abandono. Se habla de Fundabolívar como la fundación, la asociación de rescate de animales más grande o una de las más grandes de Venezuela en términos de las dimensiones que tiene la operación que allí hacían. Esta persona estaba transitando por una carretera del estado Táchira, que seguramente tiene todos los males que tiene la vialidad en Venezuela, y por esa situación que ustedes y yo le hemos vivido, de que hay vehículos de primera y de segunda en este país, donde quienes están afiliados al poder parece que tienen otro reglamento de tránsito y tienen otra manera de conducir distinta al del común de los ciudadanos de este país, pues terminaron involucrados estas personas, Jonathan Palacios y sus acompañantes, en un accidente de tránsito donde ¿cómo terminan? Terminan cayéndose por un barranco, entiendo yo, con una profundidad de por lo menos 250 metros. La mitad de los que iban en ese vehículo salvan la vida y la mitad perecen. Hay 3 muertos en ese accidente de tránsito, producto de la manera como venían conduciendo 2 vehículos de carga que, entiendo, tenían las credenciales o estaban rotulados con los logos de PDVSA, y este vehículo particular en un barranco, 3 muertos, 3 heridos. Entre los 3 muertos, una niña de 4 años. Si no es porque hay una persona que menos que estaba allí o que estaba pasando y que tal, y que termina viendo que hay una catástrofe y anuncia, bueno, esto, y termina logrando comunicarse con un número telefónico y tal, y logran trasladar a estos sobrevivientes a un hospital, pues ahí se quedan. Porque los que pasaron y fueron parte del accidente se fueron, las gandolas que estaban allí, se fueron. Bueno, llegan al centro de salud y después de que medio están ya estabilizados, esta persona exige respuesta. Dice, mira, a mi vaina no me matan. Y aquí hay muertos, pero a mí casi no me matan en esto. Yo quiero denunciar esto y que los responsables pues se apersonen y que vamos a la justicia a ver qué es lo que pasó aquí. Bueno, valió la denuncia para que Jonathan Palacio, que es el denunciante, quien asume la denuncia de lo que haya ocurrido, termina preso, acusado de terrorismo, traición a la patria, y vaya usted a saber cuántas cosas más nos estaban comentando hace algunos minutos. Una persona que se dedicaba a rescatar animales y que tuvo la mala fortuna de estar en una carretera de las de Venezuela en compañía o al mismo momento en el que circulaba un vehículo oficial, como circulan los vehículos oficiales y los que no son oficiales también, pero que están afiliados al poder en este país. Preso desde hace más de 2 años, enero de 2000, bueno, fue detenido en febrero, los hechos fueron en enero de hace 2 años, en el año 2021, en febrero se lo llevan detenido, que no, que ven para que respondas unas cosas, lo pasan por un cuarto, lo torturan, lo amenazan, y desde ese momento está preso en la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira. La familia, los relativos, como vieron ustedes el día de hoy con Jireni Villalba, que estuvo en el accidente, y la señora madre de Jonathan, Nancy Castillo, ni siquiera están en Venezuela. Tienen temor, además de estar en este país. Y tienen bien fundado ese temor. ¿De qué estamos hablando? De una gente que yo no les creo si me dicen que este caso, yo es primera vez que lo veo, y por eso tenía un poco yo de confusión incluso de cuando se había producido. Yo pensé que esto era reciente, de enero de este año. Estamos hablando de más de 2 años en esta situación. A la buena de Dios, literalmente, en la mayor de las indefensiones, literalmente. Bueno, claro, ahí está foro penal, pero fíjense lo que nos refería Jireni Villalba. Los mismos abogados le han dicho, mira, esto es un caso donde hay el poder, el más alto poder, Freddy Bernal, nada más y menos, está involucrado. Este muchacho no lo van a soltar, lo tienen ahí, porque además están justificando una cosa para que no se sepan otras cosas. Entonces, bueno, retrato del país que tenemos, retrato del país real, retrato de la realidad que nos escupe en la cara cada vez que le da la gana y que habla de una situación distinta a la que muchos quieren pintar. Lamentablemente, presos que no militan en partidos, que no han hecho activismo político ni siquiera, y esto no es un crimen porque cada quien se dedica a lo que se dedica. Yo creo que es suficientemente noble lo que hacía esta gente como para pedirles más. Imagínense ustedes, más de 500 animales tenían allí en ese refugio. Y
terminan metidos presos por razones políticas, pues la razón es política. Se metieron con el poder sin querer queriéndolo. O sea, ellos, al ser víctima de una impericia al volante de unos vehículos oficiales, ellos se metieron con el poder, porque quedaron en una situación en la que comprometen a gente que está en el más alto poder del chavismo. Entonces imagínense ustedes, ¿qué queda para los demás? Esa es la gran pregunta siempre en estos casos. Nosotros vamos rapidito, pausa comercial, y volvemos pocos minutos ya antes de despedirnos el día de hoy. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. Contáctame. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien, lo consigues en Bow Handbag. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bow Handbag. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bow Handbag. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bowhandbag.com y comienza a brillar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, hacemos acuse de recibo de los anuncios que nos hacen ustedes de que hay problemas con la transmisión. Ustedes saben que trabajamos como podemos, y ustedes saben cuál es el asedio al que está sometido permanentemente esta emisora. Hay altos y bajos en la transmisión vía YouTube. Bueno, lo sabemos, lamentablemente van a tener que buscar nuestro programa y seguramente muchos estarán en este momento escuchándolo en diferido, pero es la recomendación a quienes están sufriendo estos altibajos en directo con nosotros. Búsquenlo en diferido y bueno, podrán ustedes seguro tener una mejor experiencia viendo, escuchando el programa. Quiero leer algunos mensajes antes de irnos porque no nos queda mucho más tiempo el día de hoy. Eliana Bastidas, qué tristeza tan grande, cada historia es peor, insólita y terrorífica. Tania Lourdes Olivares dice, estamos con usted, señora, referente a la madre de preso político Jonathan Palacios. Jennifer, no se puede, bueno, nos dice que hay problemas mucho con la señal. Bueno, ese es un mensaje generalizado el día de hoy en nuestro chat. Nos dice por acá, ¿cómo a Guaidó nunca lo pusieron preso? Ahí se demuestra que el régimen le hizo su lavado de cara. Dice por acá también Tamariz, saludos Tamariz. Una de las preguntas que se debe hacer a todos los familiares de estos presos políticos es si ya el caso lo han denunciado en La Haya. Es muy importante, qué dolor tan grande. Bueno, fíjate que nos decía nuestra entrevistada Jireni Contreras el día de hoy que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha emitido medidas con respecto al caso de Jonathan Palacios. Tiene medidas emitidas, expedidas por la CIDH. Pero bueno, como aquí nosotros vivimos a la libre, también por acá, saludos a José Luis Santamaría, saludos, expreso político José Luis Santamaría, que está en sintonía también con nosotros. A ver, dice José Luis, importante ante tanto desconcierto, indignación, organizar a la sociedad civil políticamente nacionalista, independiente de todos los partidos.
Berenice Camacho, ya el muchacho tiene un tumor en el cerebro sin poder ver a un médico ni un tratamiento. ¿Cómo nadie lo puede ayudar? Ni siquiera la Cruz Roja. Buena pregunta, que se supone debería tener relativa imparcialidad hasta en casos como estos y fijar posición y acción, ¿no? En estos casos. ¿Qué más por acá? Lo que más hay en los mensajes es quejas por los altibajos de la transmisión y bueno, ya les he dicho. Berenice dice, qué fuerte este caso. En mi opinión, aquí no se debería hablar ni siquiera de elecciones o nada que se le parezca hasta que todos estos ciudadanos estén libres. Y yo con ese mensaje me voy a quedar el día de hoy. Por eso es que yo me siento tan extraño cuando el discurso público en Venezuela o lo que queda de él en los medios digitales, que son los que quedan, como esto, que era un medio convencional radiofónico y se ha convertido netamente en un medio digital a través de YouTube, centran el debate actual, si es que existe algún tipo de debate en esta sociedad, sobre quién tiene la campaña más bonita y más funcional de cara a tales o cuales parámetros de marketing político, que dice tal o cual autor. Que si cuánto se ha gastado en campaña el otro candidato, o quién tiene la maquinaria partidista más aceitada para recabar más votos en las primarias. Que si las elecciones por la comisión esta fulana de primarias es con o sin CNE. Que si vamos a votar los venezolanos solamente que estamos en Venezuela o también los que están en el exterior. No, es que yo creo que el problema aquí es más profundo. Es que para que haya elecciones tiene que haber democracia, que lamentablemente, y con el caso del día de hoy se ratifica, no hay en este país. Y esa es la discusión de fondo tan urgente, pero tan evadida, no tan debatida, tan evadida en esta sociedad en la que estamos viviendo. Amigos, amigas, nosotros llegamos hasta aquí el día de hoy. Lamentablemente el tiempo es inclemente y misericordia, pero inexorable, es decir, no lo podemos evitar. Y no me queda más que invitarles a que mañana emprendamos juntos nuevamente otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Selva Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Las carteras originales están en Bohan Back. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. From Distribution, excelencia en insumos médicos. RCR